Big Diaz presents Sneaker Diaz. Ese soy yo. En 1991, los Bulls de Chicago y Michael Jordan, yo quería estos zapatos. ¿A dónde iba? Sold out, agotado. Nope. Hablaremos de lo más reciente: tecnología, innovación y noticias. Warning, warning. Camina conmigo si eres un apasionado de los zapatos. Datos curiosos, anécdotas y más. Si tienes alguna duda o comentario, déjamelo saber. Si te gustó el video, dale like y recuerda suscribirte. Big Diaz presents Sneaker Diaz. Sneaker Díaz aquí con los sneakers del día de hoy. Hoy vamos a hablar acerca de Air Jordan 6 Infrared, que es el cual sale en el intro del video. Este zapato tiene un significado especial para mí. Este es el zapato que me cautivó como para coleccionar Jordans como tal. Cuando vi a Jordan jugando aquella final contra los Lakers, vi los zapatos que tenía y de verdad me llamaron mucho la atención. Y en aquel entonces todos queríamos ser como Michael. Everybody wanna be like Michael. Todos queríamos jugar así y yo quería esos zapatos. Es este zapato que está acá. En esa oportunidad traté de buscar los zapatos, pero viviendo en Venezuela era difícil conseguir los mismos. El zapato que conseguimos fue este, que es el Air Jordan 7. Fue mi primer Jordan. De este vamos a hablar en otra oportunidad, pero en realidad el que yo quería era el Jordan 6 Infrared o negro con rojo. En ese momento ese color infrared. Después vamos a hacer otro video para hablar en específico de ese color. Este es el que tengo puesto en el video de la intro. Como pueden ver, una belleza de zapato. Este es mi zapato favorito. Tengo 3 pares y quiero muchos más todavía, pero bueno, tú sabes cómo es. Tengo que caerme a golpes con mi esposa para ver si puedo comprar más. Particularidades de este zapato: diseñado por Tinker Hatfield. Podemos ver acá, cámara de aire en esta parte de acá. Una de las cosas que pidió Michael que tuviese el zapato a Tinker era que tuviese una manera más fácil de colocar. Por eso en algunos sitios esta bota como tal le llaman la ventana o la ventanita, porque tiene estos dos orificios que parecen unas ventanas o unas escotillas. Detalle acá que dice Air Jordan como tal. Y aparte de eso tiene este pull tab, que es para poder colocar más fácil los zapatos. Este que está acá es el retro del 2014 que salió para el Black Friday y fue completamente sold out. Tuve la suerte de poder comprar uno aquí en los Estados Unidos. Branding de el Jumpman y la palabra Air en la parte de atrás. En el 2019 salió un retro de ese mismo zapato que es más cercano al original. Nike o Jordan llaman como un OG retro, que es este que está acá. Te dirán, pero es idénticamente igual al anterior. Bueno, tiene unas pequeñas diferencias como tal, como es el branding de Nike Air que tiene aquí en la parte de atrás, ¿verdad? Que es lo más cercano. Este, al igual que el otro, también tiene un acabado aquí adentro en estos orificios por donde respira. Hay una pequeña tela con material 3M, es reflectivo. Michael iba en el aire y le tomaban la foto. Los zapatos brillaban también por el efecto del 3M con la foto como tal. Este accesorio que está acá es un pisatrenza. Agarras la trenza, haces el nudo y queda asegurado con esto de acá para que las trenzas no se suelten mientras están jugando básquetbol. La suela como tal tiene este detalle translúcido con estos diseños. Estas partes de acá que tienen los orificios hacen más tracción en lo que es el piso de la cancha de básquetbol. Este zapato me gusta tanto que tuve la oportunidad de poder comprar la versión retro del 2010, que es esta que está acá. Como pueden ver, este material de la parte de arriba como un suede. El retro, así se me cae. El del retro es un material que ellos le llaman Durabuck. Este material, que es el Durabuck, lo hicieron para que fuese más resistente a las condiciones de lluvia, sol. Ya la gente no utiliza este zapato para jugar basquetbol, sino para la moda, fashion. Cuando los tenemos acá, mayores diferencias que vemos, el paso del tiempo
lo ha dado. Este es un zapato del 2010, este es un zapato del 2019. El color es una de las mayores diferencias. Este color le llaman ellos en el código Varsity Red. Y este color le llaman el Infrared, que es como un tono de naranja, rojo y rosado. La construcción es muy similar, a excepción del color y el material. Déjame ver si puedo limpiar esto un poquito. Una de las cosas que utilizó Tinker en el diseño, Michael le gustaban mucho los autos de carrera. Y el detalle del pull tab lo hicieron basado en un spoiler de un auto deportivo. Michael tenía un Porsche negro. La idea de esto era que se pareciera a un spoiler de un auto deportivo. En 1991, Michael Jordan ganó su primer campeonato de la NBA utilizando estos zapatos. Por eso es que es un zapato tan emblemático. Por eso es que la nostalgia nos trae tanto de vuelta con este zapato. Es un clásico. Si eres un coleccionista o si te gustan los zapatos, te llaman la atención, deberías de tener este par en este color en particular dentro de tu colección. Air Jordan 6 OG. Espero poder algún día comprar un original, no sé, porque los precios son una locura. Y es muy difícil conseguir uno que esté en un buen estado para colocarlo de exhibición, porque en el momento de utilizarlo a válvula de aire, se va a explotar, se va a empezar a desarmar, el material se va a craquear. Otro detalle que Tinker le colocó, el 23 acá, simbolizando el número de Michael también. Este Retro G salió en el 2019 para el All Star en Charlotte. Ataron este release otra vez con el pasado, cuando él los utilizó en el Juego de las Estrellas en 1991. Bueno, y con esto nos despedimos. Espero que les haya gustado. Dale like. Si tienes alguna duda o comentario, no dudes en expresarlo en la parte de allá abajo en los comentarios. Recuerda suscribirte para que veas los próximos videos de lo que viene en Sneaker Días. Nos vemos en la próxima. Chao.